Saludos, en este video tutorial explicaré en pocas palabras cómo varían los parámetros en una ecuación de flujo, específicamente para la ecuación de Müller. Es una ecuación que se utiliza para el diseño de instalaciones de gas combustible en sistemas abiertos y para presiones mayores a 70 milibares. Bien, para empezar, entonces, la ecuación de Müller está conformada por los siguientes parámetros. Podemos distinguir en ella los siguientes parámetros. Uno es el caudal, o sea, los metros cúbicos hora de gas que se transportará a través de la tubería. Dos es la gravedad específica, que tiene que ver con la densidad relativa del gas, es decir, la densidad del gas. Si fuese gas natural usado en la ciudad de Medellín, sería la densidad del gas de la ciudad de Medellín, el gas natural dividido la densidad del aire. Eso corresponde a este valor, es un valor adimensional, no tiene unidades. P1 es la presión absoluta en el punto de alimentación de la tubería en bar, ya no está en milibares sino en bar. Podríamos considerarla como la presión inicial o la presión al inicio de un tramo, porque la idea es que se calcula, cuando se utiliza esta ecuación, se utiliza para cada tramo de tubería. P2 es la presión al final de ese tramo, también está en bar. L es la longitud de la tubería, longitud total, es decir, incluye la longitud real más la longitud equivalente, o sea, la longitud debida a accesorios. Y D es el diámetro de la tubería, el diámetro comercial. Por ejemplo, si es una tubería de acero al carbón, cédula 40, la tubería de media, que es la comercial, tiene un diámetro interno de 15.8 milímetros. Bien, entonces, ¿cómo varían unos respecto a otros? Es muy sencillo. Básicamente, si observo en la ecuación que Q está relacionado mediante esta ecuación con las otras variables P1, P2, G, L y D, puedo concluir lo siguiente. Primero que todo, Q es directamente proporcional a P1, P2 y D. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si aumenta la presión inicial del tramo, o mejor, si aumenta esta resta, por decir algo, entonces Q debe aumentar. Lo mismo sucede con D. Si aumento el diámetro, entonces Q debe aumentar, o si aumento Q, entonces el diámetro aumenta, debe aumentar. Realmente lo que se da es esto último, un aumento en el caudal que vaya a transportar por una tubería implica que el diámetro debe ser mayor. Si aumenta de la misma manera, si aumenta el caudal o los metros cúbicos hora que voy a transportar a través de una tubería, debe aumentar la diferencia de presiones, este delta P, para lograr transportar eficientemente ese caudal de gas. Cosa contraria sucede con la gravedad específica y la longitud de tubería. Si aumenta la gravedad específica del gas, menor caudal en metros cúbicos, y si aumenta la longitud total de la tubería, menor caudal. El asunto lo podríamos entender o lo deberíamos entender desde el punto de aquellas variables que dependen de otras. Por ejemplo, el diámetro de una tubería depende del caudal que se va a transportar, depende de la gravedad específica del gas y depende de la longitud. Podríamos interpretar esto como que una tubería larga para transportar, por decir, 100 metros cúbicos hora de gas natural a través de una tubería de 100 metros, se requerirá, por decir, un diámetro de, qué sé yo, de 20.93 milímetros en acero, pero si lo debo transportar a través de 1000 metros, deberé necesitar otro diámetro mayor, puesto que existen una serie de caídas de presión. Lo mismo para la gravedad específica. Según la ley de Graham, si un gas tiene una gravedad específica más alta que otro, entonces su movimiento a través de la tubería o su flujo será más difícil, es decir, será un gas, es decir, de otra manera, si un gas es más liviano que otro, se mueve más fácilmente
o se transporta más fácilmente. Bien, básicamente es eso. Entonces, como gran conclusión, los parámetros dentro de la ecuación de Müller o dentro de cualquier ecuación varían de esa manera, los que son directamente proporcionales y los que son inversamente proporcionales. Los directamente proporcionales implican que si aumenta cada uno de ellos, entonces debe aumentar el otro que es directamente proporcional, y si son inversamente proporcionales, entonces si aumenta el uno, disminuye el otro. Bien, eso es todo. Hasta la próxima.